Hola, ¿cómo están? Vámonos sin anestesia en el día de hoy. Hoy es 21 de abril y se cumple exactamente un año de la muerte del Papa Francisco. El cardenal y posteriormente Papa Bergoglio, que cuando fue nombrado Papa en forma jocosa dijo que los cardenales, o el Consejo Cardenalicio más bien, habían ido al fin del mundo a buscar un papa porque era el cardenal de la ciudad de Buenos Aires, que a los argentinos les gusta decir que ese es el fin del mundo. Depende del lado donde usted se plantee que va a tomar el inicio o fin del mundo. Y aparte de eso, es una expresión que no refleja exactamente lo que pasa en el espacio, porque en el espacio no hay ni fin ni principio. Sin embargo, Bergoglio fue un ejemplo de humildad de un papa que llevó desde su nombre y por eso escogió Francisco simplemente. No se puso ningún número detrás como los reyes, como hacen las monarquías. Y esa simpleza la llevó en un papado que comenzó en el año 2012, terminó el año pasado con su muerte e hizo historia. Papa latinoamericano, papa que hablaba español, porque claro, de Buenos Aires, de familia italiana, migrante, y por lo tanto se convirtió en una voz para ser representante de los más pobres, que al final ese debió haber sido siempre el papel de la Iglesia Católica. No podemos, los que creemos en la religión cristiana, los que creemos en el ecumenismo, de que no hay división entre los cristianos, sino simplemente algunas creencias que se contraponen a otras, pero en el fondo todas creen en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como el Salvador del mundo y el Salvador personal de cada uno de nosotros. Esas divisiones no caben y por lo tanto no podemos dejar pasar el día sin recordar a Francisco, un papa que admiramos profundamente. Y lo admiramos porque su ejemplo, su prédica, su vida estuvo siempre dirigida a lo que es la redención de los más pobres y principalmente a la prédica del Evangelio. Así que un año hace ya, un año completito de la desaparición del Papa Francisco, un papa histórico para todos los que vivimos en esta tierra en esta época. También el día de hoy en Israel se conmemoró el Día del Recuerdo de los que han desaparecido en las diferentes guerras que ha tenido el Estado de Israel. Bibi Netanyahu tuvo a bien a dar un discurso en la conmemoración. Hay posiciones encontradas en Israel, sin duda ninguna, porque Israel es una democracia. Y por lo tanto hay personas que están de acuerdo con la guerra, otras no están de acuerdo con la guerra. Hay posiciones que son básicamente muy judías desde el punto de vista religioso. Hay partidos religiosos en Israel que no están de acuerdo con la guerra, que no quieren hacer el servicio militar obligatorio. Esa es una lucha eterna. Sin embargo, Bibi Netanyahu habló algo que a lo cual nosotros queremos referirnos. Decía a Benjamín Netanyahu que Estados Unidos e Israel en este momento destruyeron lo que era una amenaza existencial para el Estado de Israel y para el mundo. Que lo peor que podía pasar es que los terroristas tuvieran en sus manos una bomba atómica, que era una amenaza permanente para todos los seres humanos. Lo cierto es que lo que está ocurriendo en este momento en el Medio Oriente puede decir que el primer ministro israelí sí tiene razón. Tiene razón en el sentido de que la irresponsabilidad de los que gobiernan en este momento a Irán, que es un estado, no se sabe si todavía teocrático, porque el ayatolá que se supone es el jefe de estado, el mandamás de la dictadura iraní, no aparece por ningún lado. Es más, no se sabe ni siquiera si está vivo. Unos dicen que está metido en un subterráneo, en uno de esos túneles famosos que se construyen en esa región, con graves heridas. Otros dicen que ya murió y que simplemente están usando su figura
para tratar de mantener a este régimen cohesionado. Creo que Israel ha puesto mucha sangre para poder sobrevivir como Estado, varias guerras. La primera guerra en 1948, inmediatamente es reconocido como un Estado por las Naciones Unidas, inmediatamente se produce lo que es la fecha de creación del Estado de Israel, que es el 14 de mayo de 1948, pues al otro día ya un grupo de estados árabes estaban invadiendo lo que era este pequeño estado que ni siquiera tenía un ejército. El ejército fue hecho sobre la marcha contra ejércitos muy bien dotados y muy bien organizados, ejército de Siria, el ejército de Egipto, el ejército de Jordania y el ejército del Líbano invadieron a Israel y Israel sobrevivió, o sea, pudo sobrevivir a esta situación y en el día de hoy por eso se celebró, se conmemoró la memoria de los que han muerto en todas estas guerras. Y como hay una guerra ahora mismo y la atención mundial está centrada en esta guerra, una guerra que ha tenido una gran repercusión desde el punto de vista económico, pues vamos a tratar de resumir lo que ha ocurrido desde el día de ayer hasta hoy. Que en términos generales no es nada, es muy poco lo que ha ocurrido, porque en el día de ayer comentábamos que lo más probable era que se reunieran las comisiones de los Estados Unidos y de Irán en Islamabad, Pakistán, para tratar el tema de finalizar lo que debía ser un tratado de paz. El presidente Trump ha puesto absolutamente una presión enorme sobre los iraníes para que se sienten en la mesa de negociaciones y se intente llegar a un acuerdo que evite un baño de sangre. El problema principal que tiene Irán ahora es que no se sabe con quién hablar. No se sabe con quién hablar porque a falta del ayatollah Jamenei, que murió el primer día de la guerra, a falta de un interlocutor válido que hable por todos, o una comisión, o un consejo que hable por todos, tenemos tres actores principales en Irán que aparentemente están enfrentados unos con otros. Está el presidente de Irán. El presidente de Irán es electo por el voto popular, pero no es una democracia. Y dirán ustedes, pero si es electo por el voto popular, ¿cómo no es una democracia? No es una democracia porque la postulación a presidente en Irán no es libre. Se postulan, se pueden postular algunos iraníes a la presidencia de Irán, que es una presidencia más formal que ejecutiva. Es una presidencia más de representación que ejecutiva, porque lo cierto es que la última decisión siempre estará en manos del ayatolá de turno y solamente ha habido dos y el tercero ahora que nadie ha visto todavía. ¿Qué ocurre con esto? Que el candidato es escogido por los ayatolás. Es decir, tiene que pasar el filtro del ayatolá, del Consejo Islámico que gobierna Irán, porque es una república teocrática, así mismo como ustedes escuchan, o sea, es gobernada por Dios, con una representación. Se parece a el Sacro Imperio Romano de los siglos o de la Edad Media en Europa, porque eso es lo que está ocurriendo con Irán. Es un anacronismo en esta época, pero de todos modos, eso es lo que tienen desde el año 1979 hasta ahora, eso es lo que manejan, una llamada república teocrática. Y el presidente es electo por el voto popular, pero siempre bajo la supervisión y aprobación de los ayatolas. Ese presidente es una parte de los que quizás deberían poder conversar sobre el tema de lo que debe ser el fin de esta guerra. El segundo al mando, con mucho mayor poder que el presidente, es el presidente del Parlamento. El presidente del Parlamento ha participado junto con el presidente en las primeras conversaciones, las que se celebraron hace alrededor de 10 días, más de 10 días, un poco más de 10 días, que determinaron este tema de el cese al fuego que se está viviendo
hoy en Irán y que terminen el día de mañana, miércoles de la República Dominicana. ¿Qué ocurre con esto? Que el presidente del Parlamento y el presidente de Irán llegaron a unos acuerdos en Islamabad hace unos días y el tercer foco de poder, que es el que tiene las armas, que es el jefe de la Guardia Revolucionaria, que es un jefe nuevo, que es un jefe vinculado a actos terroristas conocidos, que el jefe de la Guardia Revolucionaria en este momento está siendo y fue señalado por los investigadores de la República Argentina como el responsable de la planificación y ejecución de lo que fue la explosión de una bomba que destruyó la AMIA, la Agencia Mutualista Israelita en Buenos Aires. Pues ese señor es el que aparentemente tiene el juego cerrado. Es más, en el día de ayer se habla de que en el Parlamento de Irán, este grupo de la Guardia Revolucionaria, que son los más radicales, intentaron incluso descabezar, quitar al presidente del Parlamento bajo la acusación de que era un agente de Estados Unidos. A ese nivel se ha llegado. Irán está en una situación que no tiene poder de negociación ahora mismo. ¿Cuáles son las últimas noticias preocupantes? Aunque yo sigo pensando y pensando positivamente que la guerra podría terminar en una reunión en las próximas 14 horas, porque quedan 14 horas a esta hora del día en la República Dominicana para que cese este estado de cese al fuego que se ha mantenido durante los últimos 20 días. ¿Qué ocurre también? Que hay potencias como China que tienen una gran presión sobre Irán para que acepte resolver el problema y se declare ya una tregua definitiva y quizás un tema de la paz definitiva en la región del Medio Oriente. ¿Por qué Irán no quiere? Bueno, creo que hay varios factores que han intervenido en esto. En primer lugar es que Donald Trump anunció lo que no tenía de modo prematuro, y al anunciarlo, sobre todo el tema principal, que es la entrega del uranio enriquecido, más el cese del programa misilístico, más el cese del programa nuclear de Irán, pues los iraníes no están convencidos de que una salida de este tipo no sea firmar una capitulación y queden muy mal frente a su población. El problema de quién ganó, quién perdió, que es un tema más mediático que un tema real, simplemente, aparentemente, es lo que está deteniendo la firma de un acuerdo de paz. No hay en este momento comisiones en Islamabad que estén listas para juntarse. Es decir, esto es como un juego del gato y el ratón. Estados Unidos, con el vicepresidente de la nación, están en Washington y J.D. Vance no se ha movido de Washington desde el día de ayer porque se plantea que él, con dos personas más de la estricta confianza del presidente Donald Trump, serían los que irían a Islamabad para discutir y terminar lo que es un acuerdo que aparentemente está bastante avanzado. Aparentemente porque nadie lo sabe. Son señales que salen de este lugar. Y lo segundo es que tampoco sale nadie de Teherán, que es mucho más cerca, por supuesto, hacia Islamabad, porque aparentemente también nadie quiere ser el primero para demostrar que alguien está ansioso por firmar la paz. Mientras esto ocurre, en el día de hoy, pues, en la aplicación que sigue los vuelos en todo el mundo, la Flight Radar, lo que se vio fueron cientos de aviones de guerra de los Estados Unidos con la movilización más importante desde la Segunda Guerra Mundial de este país, volando desde territorio continental de América hasta Europa y algunos países también, o algunos de las bases principales que tiene Estados Unidos en la región del Medio Oriente. Es decir, Estados Unidos se está preparando para verdaderamente bombardear de modo masivo
a Irán. Ojalá que esto no ocurra. Porque de ocurrir, la destrucción sería enorme. Y más que la destrucción, también el sufrimiento del pueblo iraní, del cual nadie habla. Y nadie sabe lo que está ocurriendo ahí dentro. Se supo en el día de hoy, porque fue publicado por la Casa Blanca, que el gobierno de Estados Unidos pidió, a través de una publicación, de que 8 mujeres que están siendo amenazadas, más bien fueron condenadas a muerte por Irán, porque participaron en lo que es las protestas que ocurrieron hace alrededor de 2 meses, pues están dispuestos ya a ejecutarlas, incluyendo una niña de 16 años de edad. Todas mujeres que podrían ser ahorcadas por haber participado en esas protestas, porque es una dictadura. Y en una dictadura las manifestaciones están totalmente prohibidas. Y al estar prohibidas, bueno, ahí están. Las fotos están en la prensa internacional y hasta este momento yo no he leído una sola protesta de las organizaciones de derechos humanos tan dadas a protestar y a hablar cuando ocurre cualquier hecho en cualquier parte del mundo que no tiene que ver con este tipo de regímenes. Los escrúpulos de María Gargajo están a la orden del día. Es decir, si ocurre en un país como Estados Unidos o Francia o Alemania, bueno, las organizaciones de derechos humanos salen corriendo a protestar por todos lados. Pero cuando ocurre en este tipo de dictadura, que son tan adoradas por la izquierda continental nuestra, pues ahí está. Nadie se da cuenta de que van a matar, van a ahorcar a 8 damas, a 8 mujeres, los iraníes en territorio iraní, porque las condenó un juez de un país con una dictadura teocrática, porque eso no les interesa. Pero a todos estamos acostumbrados, la verdad. Así que creo que mañana será una fecha definitiva de lo que va a ocurrir. Mientras tanto, la bolsa de valores de Estados Unidos, Wall Street, está bastante estable, con tendencia a la baja, y el barril de petróleo del Mar del Norte pues subió otra vez por encima de los $100. El barril de petróleo que compramos nosotros, que es el WTI, que es el precio de referencia en Texas, pues anda por los $91 en este momento. Eso quiere decir que el petróleo volvió a subir, y si hay guerra, si hay otra vez lanzamiento de misiles y este tipo de problemas, pues habrá más aumento del precio del petróleo, que es el temor principal que tienen los países occidentales. Mientras tanto, Estados Unidos sigue con el bloqueo. Pero hubo un hecho que llama poderosamente la atención al día de hoy. Es que la Marina de Estados Unidos detuvo y abordó a un barco iraní en el Océano Índico, bastante lejos de la región donde se está produciendo la guerra. Y el documento del Departamento de Estado, el informe del Departamento de Estado, dice que ese barco estaba señalado como un barco de los que tenía cargamentos para Irán, violando lo que son las sanciones a que está sometido ese país desde hace tiempo. Y Estados Unidos ya advirtió que va a abordar y a decomisar los barcos iraníes donde quiera que se encuentren. Es decir, que aumenta más la presión económica sobre Irán, porque el problema de esto es que la guerra bélica se convirtió en económica en solamente 20 días. ¿Irán podrá aguantar? Yo lo dudo mucho. Yo lo dudo mucho, porque incluso el bloqueo de los Estados Unidos al ingreso de barcos de distintas nacionalidades al Golfo Pérsico y al área de influencia de Irán a través del Estrecho de Hormuz le impide lo que aparentemente también desespera a Irán, y es lo siguiente: Irán tiene serios problemas de abastecimiento para mantener su programa misilístico, y estaba esperando, según la información de inteligencia de los Estados Unidos publicada, barcos que llegaran desde Corea del Norte con misiles
equipos y sustancias para poder lanzar más misiles de los que ha estado lanzando en los últimos tiempos. Es decir, que son demasiado aristas que tiene esta guerra para poder nosotros resumirla en tan corto tiempo. Sin embargo, el resumen es lo siguiente: no hay hasta esta hora ningún tipo de acuerdo y ni siquiera conversaciones en Islamabad. Segundo, Irán mantiene lo que es su retórica belicista. Y tercero, Donald Trump se está preparando para la guerra y los Estados Unidos se están preparando para un bombardeo masivo a Irán. Eso es lo que se sabe hasta este momento y mañana será un día probablemente definitivo. Y en la República Dominicana, por supuesto, la discusión en el día de hoy ha sido el tema de el tweet o la X2 que escribió la embajadora de los Estados Unidos el pasado domingo, y hoy es martes apenas, se dirigió hacia el gobierno sin decirlo, y algunos funcionarios del gobierno pues quisieron responderle. Este chismecito de si yo dije, no dije, y si dice o no dice, o si la embajadora tiene una autoridad para hacerlo, no quiero entrar en eso. Sin embargo, en mi caso, que fui embajador de la República Dominicana, siempre participé en lo que era la defensa del país, que no es un país tan importante como los Estados Unidos, y la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana conoce muy bien sus límites y también conoce muy bien cuáles son sus funciones. O sea, no está ahí sin saber de qué se trata esto. Pero yo quiero sí llamar la atención sobre una palabra que ella usa en lo que es esta X, que digo, ¿y qué tiene que ver esto con esta reunión de gente de izquierda en España? O sea, cuando ella pone censura, digo, pero ¿y por qué dice censura ahí? Si este es un tema principalmente político y no necesariamente de lo que es prensa y derecho a la expresión de las ideas de las personas, aparentemente, porque también esta reunión tenía que ver con lo que se está debatiendo, sobre todo en los países más autoritarios que hablan de desinformación. Y cuando veo quiénes son los que están, digo, claro, ella leyó perfectamente de qué se trata esto. Y haciendo una investigación acerca de por qué está la palabra censura y por qué se habla de desinformación y por qué se celebra en España, más bien en Barcelona, que es Cataluña, y por qué se invita a esta gente y se intentó invitar mucho más presidentes de América Latina, de otras partes del mundo, y ninguno fue porque la asistencia fue pírrica. Digo, pero es verdad, ¿y qué hacía la República Dominicana ahí? Yo le voy a decir qué hacía, que es una conclusión mía. ¿Qué se ha estado discutiendo en los últimos tiempos en República Dominicana? Tenemos como dos años tratando el tema, dos leyes. La llamada ley del DNI, que es una ley de censura, que la ley del DNI aprobada y promulgada todavía no ha sido ejecutada. Esa ley plantea que yo sentado aquí, si doy una información, entre otras cosas, si doy una información y esa información molesta a el poder, el DNI tiene el derecho de llamarme a mí, sentarme en una silla y preguntarme cuál es mi fuente, quién me dio esa información para sentarme desde aquí y yo dársela a ustedes. Entre otras cosas, por supuesto, es una ley de censura, una ley para meter miedo, una ley donde los directores de los periódicos principales de la República Dominicana se hicieron cómplices, porque son cómplices del poder. Y la ley también de expresión y difusión del pensamiento, que por ejemplo hay una parte de ella donde una persona por hablar públicamente y decir algo puede llevarlo a un tribunal y meterle hasta 10 años de prisión. Otra ley de miedo, dos leyes de censura. ¿A través de qué o de qué organismo público se tendría que
no discutir, sino ya implementar y montar toda la persecución, claro, del nuevo Ministerio de Justicia. Porque son leyes de censura. ¿Quién fue en representación del presidente de la República a esa reunión de izquierda? Antoliano Peralta, ¿el ministro de qué? De Justicia. No se preocupen que yo les voy a decir cuál es el fin de todo esto. Tenemos a Antoliano Peralta en una reunión donde están las personas siguientes, de los que me acuerden. El señor Lula da Silva, que es el santo grial de la izquierda de Latinoamérica, pero está muy vapuleado. El señor Lula da Silva, presidente de Brasil, fue el relacionador público y vendedor principal de la empresa Odebrecht. Vino aquí a la República Dominicana a vender a Odebrecht. Y a través de él se hicieron contratos de Odebrecht. Y Odebrecht confesó que pagó sobornos en la República Dominicana. Y dirán que no pagó sobornos. Claro que pagó sobornos porque lo confesaron ellos. ¿Por qué no hay ningún preso por el tema de Odebrecht? No porque sean inocentes. Lula da Silva fue el agente transmisor. Odebrecht hizo los contratos. Dijeron ellos que entregaron 90 millones de dólares en soborno y no apareció quién, claro, porque había un intermediario. Y el intermediario no habló. Llegó hasta la Suprema Corte de Justicia o hasta el Tribunal Constitucional y entonces ahí sale como el santo varón. No. No es así, porque aquí nadie es loco. Ese estaba sentado ahí. Estaba Pedro Sánchez, su mujer Begoña Gómez, esta misma semana, fue acusada de corrupción y la justicia española está pidiendo 25 años de cárcel para ella. ¿Qué quieren? Silencio. Que nadie hable. Que nadie hable. Esos dos especialmente y otra gente de la izquierda de esta, sobre todo de la parte de América, esas personas no quieren que nadie hable y quieren que se censuren. ¿Y qué ha hecho Pedro Sánchez para implementar esa censura en España? Lo que ha hecho es lo siguiente. Planteo, ¿qué es lo que se planteó en esa reunión? El uso de la justicia para obligar a las empresas de comunicación, a las grandes empresas, más de comunicación, de publicación de contenido, Google sobre todo, Facebook sobre todo, esas que son las dueñas de Instagram, las dueñas de YouTube, las dueñas de las grandes cadenas de noticias alternativas, para que manipulen el algoritmo a favor de los gobiernos, planteando que eso es una lucha contra la desinformación. Y también se lo voy a traducir. Lo que plantean es que, por ejemplo, en España, cuando usted abra YouTube, abrió YouTube y lo que le salga en línea, inmediatamente manejado por el algoritmo, son los vídeos, las noticias, las opiniones que son transmitidas por la ONU. La ONU en televisión española es el canal de Estado, el canal estatal, es decir, que le dé primacía a lo que es la opinión de los gobiernos. Y eso es censura. Porque las opiniones de personas que no son gobierno o los que son independientes, ¿a dónde van? Usted va a tener que escarbarlo donde quiera porque no le va a aparecer. Va a tener que buscarlo directamente por nombre. La República Dominicana, para aplatanarlo inmediatamente, sería que usted abriría YouTube y lo primero que haría el algoritmo es mandarle todo lo que son los vídeos del canal estatal. Para usted encontrar cualquier otro canal que no tenga la opinión oficial, usted también tendría que buscarlo como fuera una aguja en un pajar entre los cientos, entre los millones de canales que existen en esta red que es YouTube, y lo mismo en Instagram y lo mismo en otras redes sociales. Es decir, la manipulación a favor del gobierno o de los gobiernos ahí sentados y los otros también, de lo que es el manejo de la información. Y por eso la embajadora
Lía Campos puso exactamente la palabra censura, porque lo que llaman desinformación no es más que la libertad de información que tiene cada uno de nosotros para decir lo que quiera, donde quiera, en el momento que quiera, claro, guardando lo que es la ley en el sentido de no ofensa personal a nadie, pero tratar siempre de decir lo que uno piensa, que no necesariamente es la verdad, porque la verdad es colectiva, la verdad no es individual, la verdad es una construcción de todos, porque la única verdad absoluta que existe es Dios, porque rechaza también cualquier opinión que esté en contra de su existencia. Esa es la base filosófica para comenzar a discutir la verdad. Entonces, desinformación de parte de quién, de los gobiernos o de quien va a exponer lo que cree en los medios alternativos de comunicación. Esa es la gran pregunta. Y ese lugar donde se reunieron en Barcelona, esa convocatoria fue para eso. Y vuelvo y repito, ¿qué hacía la República Dominicana sentada ahí? Con un ministro de Estado observando lo que se está planteando en otros países para implementarlo en la República Dominicana. Para que la República Dominicana también juegue a lo que es la censura de las opiniones de las personas. Y eso llama a una gran sospecha, sobre todo a medida que se acerca un proceso electoral donde será retado el poder también en base a votos, tan tranquilo como eso. Y por supuesto, en lo que es esa gran cantidad de información que surge a partir del manejo doloso de los recursos públicos por parte de funcionarios públicos en República Dominicana y en una gran parte del mundo. De eso hablamos. De eso hablamos. Y por eso no se quiere que la embajadora, su excelencia Campos, hable del tema y le llaman la atención. Y hay gente que la ofende sin tener la calidad ni la estatura moral para ofender a nadie. Sin embargo, nosotros felicitamos a la embajadora de los Estados Unidos por esa posición. Creo que es la posición correcta. La posición correcta, defender lo que es el derecho de todos nosotros a decir lo que querramos en el momento que querramos y a través de los medios que querramos sin manipulación de parte de los gobiernos. Y por eso es la gran discusión que hubo y por eso la República Dominicana nunca, pero nunca debía haber estado en esa reunión. Un gran error de parte del gobierno del presidente Abinader haber mandado a su ministro de Justicia a investigar de qué forma se puede implementar la censura de prensa en la República Dominicana. Nos vemos mañana.